Hay momentos en los que el alma grita, pero nadie escucha. Donde el mundo sigue girando, pero por dentro, todo se rompe. Y si te dijera que es justo ahí, en medio del dolor, el caos y el vacío, donde puede nacer la fuerza más real que jamás hayas sentido? Esta no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de reconstrucción, de una mujer que pensó que había perdido todo, hasta que descubrió que lo más valioso aún vivía dentro de ella. Si alguna vez sentiste que no podías más, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves tus propias heridas. Y si estas palabras resuenan contigo, dale like, suscríbete a Reflejos de Fe y activa la campanita. Cada historia puede ser una chispa, y quizás esta sea la tuya. A veces la vida golpea sin previo aviso. Una pérdida, una traición, un diagnóstico, una palabra que se clava como cuchillo, o un silencio que grita más fuerte que 1000 voces. Y entonces, algo se quiebra por dentro. Los días pesan, las noches arden, y uno se pregunta, ¿dónde quedó la fuerza? ¿En qué momento el alma se volvió tan frágil? Camila era una mujer de fe, al menos eso creía. Siempre repetía que confiaba en Dios, que todo tenía un propósito, hasta que todo se vino abajo. Una llamada bastó. Lo sentimos, hicimos todo lo que pudimos. 3 segundos. El tiempo que tarda el alma en caer al abismo. El mundo siguió girando, pero el suyo se detuvo. Los días siguientes fueron un borrón. Ropa sin doblar, comida sin sabor, gente que hablaba y ella solo oía ruido. La fe que antes proclamaba, ahora le parecía una historia ajena. Y una tarde, frente al espejo, con los ojos vacíos y la piel cansada, se dijo en voz alta: no puedo más. No fue una queja, fue una confesión, una rendición honesta, porque a veces la fuerza no se encuentra en seguir luchando, sino en atreverse a decir que ya no puedes más. Y fue allí, en esa grieta, donde algo distinto comenzó a nacer, porque el alma, aunque herida, no se apaga fácilmente. Y en el silencio de esa desesperación, empezó a emerger una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si en lugar de huir, me detengo? Si en vez de fingir que soy fuerte, me permito quebrarme. Fue en ese espacio de honestidad brutal donde Camila comenzó a ver algo nuevo. No una solución, no un milagro, sino una presencia. No en la iglesia, no en un sermón, sino en su llanto, en su habitación, en el momento más vulnerable de su vida. Y allí, por primera vez en semanas, pronunció una palabra que no venía de su mente, sino de lo más profundo. Ayúdame. No fue una oración larga. No citó versículos. No usó lenguaje espiritual. Solo una súplica. Y a veces, esa es la oración más poderosa de todas. Porque en esa palabra caben todas las lágrimas que no salieron, todos los gritos que no se atrevieron, todo el miedo disfrazado de rabia. Fue entonces que algo invisible, pero real, la envolvió. No era la fuerza para correr, era la fuerza para no dejarse caer del todo, la fuerza para respirar una vez más, para dar un paso más, para no rendirse, aún sin entender. Y ahí, justo ahí, empezó el viaje. Camila no salió corriendo a reconstruir su vida al día siguiente. No tenía ganas de nada, pero algo dentro de ella había cambiado. No era visibilidad, ni motivación. Era otra cosa, presencia. Durante semanas, siguió despertando con los ojos hinchados y con esa sensación de que el mundo pesaba más de lo normal. Pero ahora, cada vez que se quebraba, lo hacía en voz alta. Ya no se escondía de Dios, le hablaba. A veces con ira, otras con dolor, muchas veces con silencio. Y entonces comenzó a notar pequeñas señales, no milagros, no respuestas, sino susurros. Un mensaje inesperado, una frase en un libro, una canción que hablaba justo de lo que sentía, una brisa cálida que la envolvía cuando más sola se sentía. Era como si Dios no le diera explicaciones, pero sí compañía. Y así, aprendió algo que jamás olvidaría. No siempre encontrarás fuerzas para salir del dolor, pero puedes encontrar fuerzas para atravesarlo. Una noche, mientras caminaba por la casa vacía, se detuvo frente a una ventana. Afuera, la luna iluminaba el jardín que ya no cuidaba. Y ahí, en ese reflejo apagado,
Recordó las palabras de alguien que alguna vez le dijo: las raíces no crecen en primavera, sino en invierno. Es en lo profundo, cuando nadie ve, cuando todo parece quieto, donde la vida se vuelve más fuerte. Y entendió. Su alma no estaba muriendo. Estaba echando raíces. Ya no era la mujer que sonreía por inercia, que decía, estoy bien, mientras se deshacía por dentro. Ahora era alguien que había tocado fondo. Y en ese fondo había descubierto que no estaba sola. Con el tiempo, comenzó a caminar por las mismas calles, pero con otra mirada. La gente la veía igual, pero dentro de ella, algo estaba completamente distinto. Ahora sabía lo que era hundirse, y también lo que era sostenerse con manos invisibles. Ahora sabía lo que era perderlo todo, y descubrir que aún así, había algo dentro de ella que no podía ser arrebatado. Fe, no la fe que todo lo explica, sino la que sobrevive cuando nada tiene sentido. Esa fe no nace de escuchar sermones bonitos. Esa fe se forja en el horno del dolor, y cuando nace, nunca más se apaga. Camila no volvió a ser la misma, no porque ya no sufriera, sino porque entendió que el sufrimiento no la definía, la fortalecía. Comenzó a visitar el hospital donde todo había comenzado, no como paciente, sino como acompañante. Se sentaba junto a otros que vivían su propia noche oscura. No les prometía soluciones. No predicaba. Solo estaba. Porque entendió que a veces el mayor milagro no es ser rescatado del dolor, sino convertir ese dolor en refugio para otros. Un día, mientras tomaba café con una joven madre que lloraba por una pérdida reciente, ella dijo algo que sorprendió incluso a su propia voz. No sé si todo va a mejorar, pero sé que tú puedes seguir adelante, aunque hoy no lo creas, porque si yo lo hice, tú también puedes. Y entonces lo entendió. Todo ese abismo que había atravesado no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada oración sin respuesta, había dado fruto. No fuerza para aparentar, sino fuerza para vivir con verdad, para sostener a otros desde la compasión, para mirar al cielo sin miedo, incluso cuando las respuestas no llegan. Ese es el tipo de fuerza que transforma el mundo en silencio, la que no hace ruido, pero sostiene a los que gritan por dentro, la que no necesita aplausos, porque sabe de dónde viene. Y tú, que estás escuchando estas palabras ahora, quizás también estés en ese punto donde el alma parece rota, donde la esperanza es una palabra lejana, donde todo dentro de ti susurra, no puedo más. Pero déjame decirte algo, sí puedes, y no porque seas fuerte, sino porque en tu debilidad, Dios se hace presente. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar bien para comenzar de nuevo, solo necesitas un paso, una rendición sincera, una palabra honesta desde el alma. Ayúdame. Y desde ahí, desde ese suelo, desde esa herida, la vida volverá a nacer. Camila encontró fuerza en el lugar más inesperado, su propia fragilidad. Y tú también puedes encontrarla ahí, porque cuando el alma toca fondo, el cielo se acerca más de lo que imaginas. Todos en algún momento pasamos por el valle oscuro. Todos sentimos que no vamos a poder seguir. Pero lo que determina nuestro destino no es el dolor que vivimos, sino lo que decidimos hacer con él. Camila no fue una heroína, no fue una santa, fue una persona común que eligió no rendirse. Y en esa rendición, en ese ya no puedo más, descubrió una fuerza que no venía de ella, sino de aquel que habita en los corazones rotos. Si tú también estás atravesando un momento así, no estás solo y no tienes que fingir ser fuerte. Solo necesitas una cosa, seguir, un paso más, un respiro más, una oración más. Y ahí, en medio de tu noche, puede estar amaneciendo sin que te des cuenta, porque a veces el alma no necesita respuestas, solo necesita saber que no se ha rendido. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like, suscríbete a Reflejos de Fe y comparte este mensaje con alguien que esté buscando luz en medio de su oscuridad. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, donde termina tu fuerza, empieza la de Dios.